¿Qué tal? Hola, buenas noches, Carlos. Hola, Anthony. Hola, Daniel. Hola, hermana Victoria. Hola, María. ¿Qué tal? Buenas noches, hermano Carlos. Buenas noches con todos, hermanos. Bueno, ¿qué tal esta semana? Esta semana empezamos Nehemías. ¿Pudieron avanzar las lecturas de todos los días? ¿No? Bueno, de mi parte, Carlos, esta semana sí no he podido avanzar porque he estado a full en trabajo, estudios y en mi iglesia. Ujú. Y pero ya mañana me estaré poniendo al día ya con Nehemías ya. Ah, ya. Ok, Anthony, no te preocupes. Hermana Victoria dice sí, gran parte. Ok, súper. María, tú. Daniel, tú. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. No, yo estoy atrasada. No he ¿En podido qué te has quedado? la segunda, creo. ¿Segundo día de esta semana? Segunda semana, creo. ¿En dónde están? ¿En qué semana? Acabamos de empezar Nehemías. Capítulos 1 y 2 de Nehemías. Si puedes Ya, unirte a todavía nosotros, no he acabado eso. ok, no te preocupes. Daniel, ¿y tú? Daniel, Daniel. Hola, sí, yo he estado, sí, ausente, más bien disculpen por temas del trabajo, no he podido conectarme, pero sí he estado avanzando algunos días. Lo que sí de esta semana que ha pasado, no he podido avanzar mucho el fin de semana. Ujú. Ya, ok, está bien, no se preocupen. Lo importante es que vayamos avanzando de a poco. Si no podemos avanzar algunos días, no se preocupen. Igual saben que aquí los lunes hacemos un repaso de todo lo que hemos visto en la semana. Entonces, si se atrasan, no hay problema. Ingresen con confianza. No los voy a jalar ni nada. Este, y vamos estudiando juntos, ¿sí? Obviamente si pueden hacerlo, pues mucho mejor, pero si no, no se preocupen, no pasa nada. Bueno, esta semana hemos empezado Nehemías, capítulos 1 y 2, y ¿se acuerdan en qué nos quedamos en Esdras? ¿En qué acabó Esdras? En que las mujeres este, extranjeras tenían que ser expulsadas, ¿no? Con Ujú, sus hijos respectivamente, y eso causó un gran dolor en el pueblo, ¿no? Porque tenían que obedecer ante todo a Dios. ujú, exacto. No, si se acuerdan, hasta ahorita han regresado Hola, dos mami. grupos a Jerusalén. El primer grupo, ¿se acuerdan con quién fue? Me están empujando los sillones y los están mis cortinas. El primer grupo, ¿se acuerdan con quién fue? Con Zorobabel. Con Zorobabel, exacto. ¿Y el segundo? Mientras, Y el grupo de Zorobabel, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué reconstruyó? El grupo que regresó con Zorobabel, ¿qué fue lo que reconstruyó? el templo no fue. Ujú, exacto, el templo. ¿Y el grupo que regresó con Esdras? Los muros ¿Los muros, están seguros? de la ciudad. No fueron los muros. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Nadie? El grupo que regresó con Esdras fue reconstruyendo la ciudad y poniendo en orden pues el servicio del templo, si se acuerdan,
Esdras se organizó a los levitas, los que iban a dirigir el templo, los que iban a servir en el templo, organizó todo eso y también comenzaron a reconstruir la ciudad. Y pasó eso y ahora llegamos a Nehemías. Por si no sabían, Esdras y Nehemías fueron contemporáneos. Sí, Nehemías regresó a Judá 13 años después de que regresó Esdras. Y Nehemías a lo que regresa es a reconstruir los muros de Jerusalén. Ok, ahorita vamos a leer todo lo que pasó. Em, pero en resumen es eso. Sí, Esdras regresa para reconstruir los muros. Ahora, em, vamos a leer el primer día, primera semana, página 71, para dar una introducción. Vamos a leer el primer día. Primero vamos a orar primero. ¿Sí? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque nos permites reunirnos para poder estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú dirigiendo este tiempo, que podamos estar atentos a tu voz, que puedas hablarnos a cada uno, que seas aclarando los temas que tal vez puedan ser un poco difíciles de entender, Señor, y que podamos aprender con estos dos primeros capítulos de Nehemías. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y listo, ahora sí, primer día, página 71. Dice, originalmente Esdras y Nehemías eran un solo libro. Ciertas partes de cada uno fueron escritas de forma narrativa en primera persona, indicando que Esdras y Nehemías respectivamente fueron quienes los escribieron. Más tarde fueron recopilados en forma de libro por un editor. Muchos creen que el editor fue el mismo Esdras. Si estudiaste Esdras, estarás familiarizado con su trasfondo histórico. Nehemías, quien fue su contemporáneo, llegó a Jerusalén 13 años más tarde. Hasta ahí. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuál había sido el trasfondo histórico? O sea, ¿qué había pasado antes de Esdras y de Zorobabel? ¿Dónde estaba el pueblo? Estaba exiliado Ajá, estaba exiliado. ¿No? ¿En dónde? en Babilonia. En Babilonia, exacto. Pero ahorita con el regreso ya estaba con el reino de los persas, porque el reino persa había conquistado Babilonia, ¿no? Entonces sí, había estado por 70 años en Babilonia, y ahora, bueno, con Zorobabel, con Esdras y ahorita con Nehemías comienzan a regresar, ¿no? Entonces vamos a leer los primeros 4 versículos de Nehemías para entender qué es lo que está pasando. ¿Alguien puede leer los primeros 4 versículos? Dice de Nehemías, ¿verdad? Sí. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus torres quemadas en fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Ok, gracias María. Bueno, entonces ahí en estos primeros 4 versículos vemos lo que pasa, ¿no? Hay un lamento muy profundo de Nehemías porque los muros están destruidos, ¿no? Entonces, quizás a primera vista pueda parecer algo bastante exagerado su reacción porque los muros están derribados, porque llevan derribados pues más de 70 años, ¿no? O sea, esos muros fueron derribados cuando Babilonia invadió Jerusalén. Entonces, que ahora Nehemías se ponga así es un poco extraño, ¿no? Pero también podemos entenderlo como el Señor moviendo el corazón de Nehemías para que regrese y reconstruya los muros, ¿no?
Vemos cómo el Señor, ¿se acuerdan? Obró en Ciro para que, el rey Ciro, para dar la orden de que el pueblo regrese. Y vemos que también tiene la capacidad ahora para mover el corazón de Nehemías para, digamos, angustiarlo por algo en particular, en este caso los muros, para llevar a cabo una misión. Ujú. Entonces vemos como no fue una orden explícita de Dios diciéndole, anda a reconstruir los muros, sino que fue más bien algo que puso en el corazón de Nehemías, un deseo, un dolor por lo que estaba pasando su ciudad y su pueblo, para que él pueda regresar. Y, y a partir de ahí viene una oración. Sí, sí, bueno, si hemos leído el librito, nos pide que bueno, en el libro de Nehemías vamos a encontrar varias oraciones que Nehemías hace. Entonces, el libro nos pide que marquemos de una manera especial las oraciones. Sí, en mi caso yo lo estoy marcando con un lapicerito naranja. Le estoy poniendo un asterisco encima del primer versículo y estoy poniendo como un cuadro alrededor de toda la oración, ¿no? Que empieza en el versículo 5 hasta el 11. Entonces, ¿han podido leer esta oración de Nehemías? ¿La pudieron leer o no? Sí, ¿Y qué les llama la atención de esta oración de Nehemías? ¿Cómo ven que se encuentra? primero que describe a Dios como es, después Ya, se incluye en en lo que confiesa, ¿no? Sobre los pecados se incluye y hace también recordar a Dios las palabras que dio a Moisés, ¿no? ya, ya el último. Y hace recordar también el versículo 10 que ¿cómo se llama? Es un pueblo al cual Dios había redimido, ¿no? Con gran poder. Ujú. Y le pedía también que él mismo, ¿no? Nehemías pudiera tener gracia delante de, del rey, ¿no? Que al quien él Ujú. servía, pues era copero. Ujú, exacto, sí, la hermana Victoria ha dado, pues muy bien la clave. No hay como una estructura, digamos, en la oración de Nehemías, ¿no? Lo primero es que reconoce quién es Dios y alaba a Dios por características en concreto. En este caso, por su misericordia, ¿no? Por su misericordia y por ser alguien que guarda el pacto, ¿no? Entonces, él alaba a Dios y recuerda a Dios eso, esas características de él. Luego, confiesa el pecado del pueblo y él también se incluye, ¿no? En el versículo 7 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, ¿no? Entonces vemos como primero alaba y reconoce a Dios, luego reconoce su pecado y el pecado del pueblo, y en el versículo 8 y 9 hace mención de unas promesas que Dios ha dado. En concreto en Levítico, ¿no? Levítico 26:33. En el versículo 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿No? Entonces, Nehemías recuerda una promesa en concreto que Dios ha dado, ¿no? La promesa de que si se vuelven a Él, los iba a recoger por más dispersos que estén en el mundo, ¿no? Y luego de eso ya viene una petición, ¿no? Dice, ellos son tu pueblo, haciendo referencia al pueblo, son tu pueblo, son tus siervos,
y hace la petición de que le dé gracia delante del rey, ¿no? Por la petición que va a hacer de regresar. Entonces, vemos esta oración em, y el libro la compara con una oración que hace Daniel, el profeta Daniel, muchos años antes, ¿no? Si vamos a Daniel 9, vamos a Daniel, podemos ir a Daniel 9, versículo 1. ¿Tienen todos Daniel? ¿Sí? ¿Todos tienen Daniel? Sí, Daniel 9:1. Ujú. Vamos a leer algunos versículos en concreto para encontrar las similitudes con la oración, ¿sí? Con la oración de Nehemías. Versículo 4, para empezar. Dice, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Parecido? ¿Parecido? Pues sí, habla de la misericordia, del pacto Ujú. y mandamientos. Versículo 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. ¿Parecido? También. Mm. Ahora, en ese reconocimiento, en recordar la misericordia de Dios y en el reconocimiento del pecado, sigue por sigue reconociendo pues a Dios, ¿no? Mm, y ahora, versículo 16 dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. ¿Parecido a la oración Ujú. de Nehemías? ¿No? Bastante parecido, ¿no? Vemos que hay bueno, primero un reconocimiento de quién es Dios, después un reconocimiento del pecado, luego el constante recordar la misericordia de Dios y finalmente una petición de ayuda, ¿no? Entonces vemos que es más o menos la misma estructura que usa Nehemías en su oración, ¿no? Acuérdense que Daniel vivió muchísimos años antes que Nehemías, pero era bastante conocido entre el pueblo, ¿no? Todo lo que había escrito Daniel, bueno, todo su libro, es bastante mencionado, bueno, Ezequiel lo menciona bastante también, y digamos que para este punto Nehemías conoce quién es Daniel y todo lo que ha escrito, ¿no? Ahora, em, algo interesante que podamos aplicar nosotros viendo la oración de Nehemías. ¿Qué les ha llamado la atención? Que él se incluye, ¿no? En la confesión de pecados, ¿no? O sea, es Ya, una acción, ¿no? Que él se involucra, ¿no? También, o sea, confiesa igual. ujú, exacto, muy bien, él se incluye, ¿no? Y él está orando concretamente por su propio pecado, No, por la del pueblo también. por lo del pueblo. Y vemos, como dijo el hermano Pati, que él se incluye, ¿no? Sí.
Pregunta que nos hace el libro y que yo también me he preguntado, ¿oramos así por nuestro país? O sea, ¿somos conscientes de lo pecador que es nuestro país, de la necesidad que tienen de Dios? ¿Y oramos nosotros así con ese fervor que tiene Nehemías por nuestro país? Eso para que lo pensemos, no hace falta que lo respondamos, pero me parece sí algo importante para meditar, ¿no? Porque el pueblo de Israel tampoco es que esté tan lejos de nosotros, ¿no? O sea, espiritualmente hablando, tenemos la misma necesidad de Dios y somos igual o más pecadores que ellos, ¿no? Entonces, y nuestro país, así como Judá necesitaba a Dios, y bueno, como vimos en Esdras, se acercaban a Dios, luego se alejaban, se acercaban, se alejaban, se acercaban y se alejaban, nuestro país también, ¿no? Entonces, y pensar si nosotros estamos orando así por nuestro país, ¿no? Reconociendo el pecado y pidiéndole a Dios que haga algo, ¿no? Que perdone el pecado y que más bien, Bueno, lo específico, concreto, como que las palabras ellos usaron para orar, ¿no? De la forma concreta, específica. A veces como que nosotros a veces damos mucha vuelta, ¿no? Para cuando se ora y cuando ellos han orado de manera específica, ¿no? Sin como dicen los jóvenes, sin tanto floro, ¿no? A Dios, ¿no? Sino ujú, específico, diciendo, aunque ya Dios sabe, pero han sido específicos, ¿no? ujú. Bueno, sí, eso también es importante, ¿no? La oración no se trata de hablar mucho y de decir un montón de cosas para llenar hueco, porque eso no es lo importante, sino Dios lo que quiere es que nosotros le expresemos lo que estamos sintiendo, lo que queremos, cómo estamos, y es lo que vemos de Nehemías, ¿no? Nehemías va directo, ¿no? Tiene una estructura, sí menciona ciertas cosas, pero no se enreda en repetir y repetir varias cosas, sino que hace una petición directa, ¿no? Entonces sí, eso también es importante. Ahora, ¿ven algún otro detalle que les llame la atención? En el versículo 8, él le dice, ¿no? Acuérdate ahora de la palabra que dices a Moisés tu siervo. Entonces, él, ¿cómo es, no? A Dios le hace recordar la promesa, ¿no? De que si se volvieran a mí, ¿no? Y guardaran mis mandamientos, yo los pusiera por obra. O sea, que los iba a recoger, ¿no? Y eso es importante en la oración también eso, ¿no? Recordar las promesas del Señor y bajo eso, orar, ¿no? Y pedir también. Ujú, exacto, y ese es otro punto muy, muy importante, ¿no? ¿Creen que Nehemías pudo haberle recordado a Dios la promesa si es que no la sabía? No, claro, si no No, sabía la promesa no iba a poder recordar. exacto. ¿Qué nos dice eso de Nehemías? Que era alguien que estudiaba, bueno, en ese La libro, palabra. cuando era la Biblia, la Torá, conocía los mandamientos, conocía las promesas de Dios, ¿no? Que era alguien que estaba constantemente estudiando, leyendo y la palabra de Dios, ¿no? Entonces, que luego eso lo transmite en su oración, ¿no? ¿Qué enseñanza nos da eso a nosotros? Que de igual manera también debemos ser conocedores de Ujú, la palabra del Señor, ¿no? Sus promesas, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿no? Porque ninguna de esas partes se contradice, sino se complementan. Entonces, y te silencio, hermana Victoria. ¿se escuchó? Y la última parte no. Ah, ya te decía que debemos nosotros también ser conocedores, ¿no? Ujú.
Sí, exacto, ¿no? Y eso es muy importante también, algo que de nosotros tenemos que aprender, ¿no? Esas promesas que Dios nos da en su palabra son muy importantes para nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? En este caso, digamos que era algo que Nehemías sabía, que lo tenía como conocimiento, que Dios es misericordioso y que la palabra dice esto. Nehemías lo sabía, ¿no? Pero en este momento, en lo que está viviendo y en lo que está sintiendo, él recuerda esa promesa y digamos que la hace suya, ¿no? Y se la pide a Dios. De cierta forma le dice a Dios, tu palabra dice esto, por favor ahora cumple, ¿no? Entonces, recordar las promesas que Dios nos da en su palabra es algo bastante importante para nosotros como cristianos, ¿no? Que nos va a ayudar en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si les ha pasado, asumo que sí, que estamos pasando por alguna situación y recordamos un versículo en concreto, una promesa en concreto que justo tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? Y eso nos anima, nos ayuda a recordar eso, a recordar lo que Dios nos promete y si tenemos algún miedo o alguna duda, podemos decirle, Dios, tu palabra dice esto, por favor, cúmplelo, ¿no? Por favor, ahora hazlo en mi vida, ¿no? Entonces, para lograr eso también es importante que podamos estudiar, ¿no? La palabra, leer y memorizar ciertos versículos, ciertas cosas, promesas que nos llaman la atención, que Dios nos va hablando a cada uno, ¿no? Entonces, esa parte también es bastante importante para nosotros, para nuestra vida y que nos va a ayudar como cristianos, ¿no? Ahora, algo interesante, ¿Dios necesitaba que Nehemías le recuerde su promesa? No, Entonces, ¿por qué creen que Nehemías la recuerda? ¿Para quién es importante la promesa? para nosotros. Para nosotros, ¿no? Entonces, Dios ya la sabe, ¿no? Porque Él lo ha dicho. Y Dios también sabe lo que nosotros necesitamos, ¿no? En este caso, Dios sabía cómo se sentía Nehemías, sabía lo que quería Nehemías, y Dios ya sabía lo que le iba a pedir Nehemías, ¿no? Entonces, toda esta oración, ¿a quién le hace bien? ¿A Dios? ¿Dios la necesitaba? Al pueblo en sí, ¿no? A nosotros los Al pueblo. creyentes. Ujú. Al pueblo y en concreto a Nehemías, ¿no? Y muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre la oración es es necesaria para nosotros, ¿no? Porque nos ayuda a alinearnos a la voluntad de Dios, ¿no? A entender la voluntad de Dios, a saber qué hacer, nos da paz, nos da tranquilidad, nos ayuda a tener las cosas más claras, ¿no? Entonces, Dios no es que necesite que le recordamos las promesas, pero para nosotros es importante tener la seguridad de que podemos acercarnos a nuestro Padre y contarle cómo estamos, cómo nos sentimos, y para nosotros es importante recordar las promesas que Dios nos ha hecho, ¿no? Mm, entonces, eso, y bueno, otro detalle que también Nehemías alaba a Dios por quien es, ¿no? Dice Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿no? Esto vemos que también parte de un corazón que conoce a Dios, ¿no? Que ha podido experimentar diferentes situaciones en su vida en las que ha podido conocer cómo es Dios, ¿no? Eso es importante para nosotros, ¿no? Nosotros cuando nos acercamos a Dios, lo alabamos desde lo que nosotros hemos vivido como cristianos, ¿no? Desde lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que hemos podido ver y podemos alabarle y agradecer por lo que ha hecho en nuestra vida, ¿no? Quizás Dios en mi vida ha hecho algunas cosas en particular que no son las mismas que ha hecho en Anthony, por ejemplo, ¿no? Quizás yo he podido ver la provisión de Dios, no sé, digamos, en mi familia, en alguna situación familiar que he pasado. Anthony quizás ha podido verla en algún tema de salud, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, son situaciones en las que podemos alabar a Dios, que no son la misma situación, pero que hemos podido ver la mano de Dios obrando, ¿no? Y yo en la situación que yo he vivido, Anthony en la situación que él ha vivido, pero ambos podemos alabar a Dios desde lo que
hemos visto de Dios obrar en nuestras vidas. Entonces, esa parte también es importante. Ok, entonces, y luego de eso ya pide la dirección. No, luego de todo eso ya recién pide porque él va a ir donde el rey a pedirle para pedirle que pueda regresar, ¿no? A Jerusalén. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta? No, nada. Bueno, entonces no se olviden en la página, ¿dónde está? Página 106, en el panorama general de Nehemías, puedan marcar en el capítulo 1 el tema central que ustedes encuentran en ese capítulo, ¿no? Eso recordemos, tratemos de hacerlo siempre al finalizar cada capítulo. Y al final nos va a ayudar a tener un panorama de qué hemos aprendido en cada capítulo, ¿no? Recuerden que eso es personal, es para uso de ustedes, nadie les va a poner una nota por lo que pongan ahí, sino es más que nada para referencia de ustedes. Entonces, hasta ahí vemos cómo se siente Nehemías, vemos la oración que hace frente a Dios. Y en el capítulo 2, lo que vamos a ver es ya cuando Nehemías le pide al rey, que en este caso es Artajerjes, em, le pide regresar y Artajerjes vamos a ver que sí le da todas las facilidades para regresar, ¿no? Entonces, ¿han podido leer el capítulo 2? Sí. Sí, Entonces, detalles importantes ahí, que el rey eh, nota que Nehemías está mal, ¿no? En el el versículo 2 le dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, ¿no? Entonces vemos cómo lo que siente Nehemías también se refleja en su rostro, ¿no? Él está mal, está triste y el rey lo nota, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto también? Que el rey conoce personalmente a Nehemías, sabe cómo es. En el versículo 11 del capítulo 1 vemos que Nehemías sirve como copero del rey, digamos que es alguien cercano al rey. Y por lo que podemos ver así entre líneas, el rey lo estima mucho, ¿no? O sea, valora mucho quién es su trabajo y eso nos habla del buen testimonio que tiene Nehemías delante del rey, ¿no? Entonces luego, vamos a ver que Nehemías, le pide al rey salir. En versículo 5 dice, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré, ¿no? Em, mm, y el versículo 6 al final dice, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Y aquí en el versículo 6 pasa algo importantísimo a nivel histórico, que no sé si se han dado cuenta, si han llegado al día 5, al quinto día, al cuarto día y quinto día, vemos que pasa algo importantísimo a nivel de historia del pueblo de Judá. ¿Por qué? Para eso volvamos a Daniel 9. Daniel 9, si alguien puede leer del 20 al 24, por favor. Acá Daniel estamos 9, 9 del 20 al 24. el 20-24 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios.
Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con tristeza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiendo por la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Puedes leer el 25 también, por favor? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Gracias, hermano. Ok, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, si se dan cuenta, es el mismo capítulo que estábamos leyendo de Daniel, de la oración por su pueblo. Em, ¿Y qué pasa? Aquí, en este capítulo 9 de Daniel, se da la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿no? Que es todo un tema aparte, pero que es un tema bastante importante cronológicamente dentro de la Biblia, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con Nehemías? Que aquí en el versículo 6 del capítulo 2 de Nehemías, cuando el rey da la orden, dice, y agradó el rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo, el rey da la orden a Nehemías de que vaya y reconstruya los muros, empieza a cumplirse esta profecía que da Daniel. En el versículo 25 dice, sabe pues que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, esta parte sí es un poquito complicada. Si tienen alguna duda, normal. Vamos a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Eh, Daniel recibe esta visión de parte de Dios a través de Gabriel y lo que da es una profecía de 70 semanas, ¿no? Concretamente, en el original dice 70 grupos de 7, ¿no? La mayoría de teólogos dicen que se refiere a semanas, 70 semanas, pero no específicamente a semanas de 7 días, sino a 7 grupos de tiempo, ¿no? Em, ¿Qué pasa con Nehemías cuando el rey Artajerjes da la orden de que Nehemías vaya y reconstruya el templo? Se comienza a cumplir, ¿no? Y en el versículo 25 dice, desde que se dé esa orden hasta que llegue Jesús, va a pasar esas 70 semanas, ¿no? Em, bueno, no las 70, ¿verdad? Dice 7 semanas y 70, y 62 semanas, ¿no? 69, en total, contamos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa profecía se ha cumplido, ¿sí? Es una profecía que ya se cumplió, porque desde que se da esta orden hasta que Jesús entra a Jerusalén de la entrada triunfal, ¿se acuerdan? Pasa exactamente este tiempo, ¿sí? El versículo 26 es interesante, dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto ya es otra cosa, pero es desde que se da la orden hasta que Jesús entra a Jerusalén, pasan 69 semanas, o sea, 400 y tanto años. Recuerden que los años judíos eran de 360 días. Se cumple esta profecía y luego se cumple lo otro, que es que será destruida la ciudad y el santuario, que es cuando Roma destruye Jerusalén, más o menos en el 70 después de Cristo, ¿no? Entonces, esto ya es off el libro, pero
Se han cumplido de esa semana 69 y queda una semana que aún no se ha cumplido, que tiene que ver con la restauración de Israel, ¿no? En el versículo 27 dice, por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y muchos teólogos concluyen en que esa será los 7 años, digamos, de tribulación, que eso ya es otro tema muy aparte, pero para que lo sepan, ¿no? Que toda esta profecía de Daniel empieza aquí cuando Artajerjes le dice a Nehemías que regrese. ¿Sí? Entonces, no sé si me expliqué o me rayé mucho. ¿Quedó más o menos claro? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien no entendió? Entonces, o sea, desde que Artajerjes da la orden a Nehemías para levantar los muros hasta la crucifixión de Jesús, bueno, su resurrección, todo, ahí pasó 69 semanas. Eso es lo que quiere. Ajá. 62 más 7. Ah, 60 y... Sí, o sea, Ajá. no 69 semanas exactas, son como 400, O sea, son 400 y tantos años. 69 por 7, ¿no? Un grupo Sí, de más o 7. menos. 69 por Ujú, 7. Ah, ya. ujú. Ya. Llegan a pasar como 445, me parece, o bueno, 400 y tantos años. Este, pero la fecha coincide, ¿no? Justo cuando eh, con que Jesús ingresa a Jerusalén en la entrada triunfal, ¿no? Justo esa fecha coincide, desde que se da la orden hasta que Jesús entra, pasa ese tiempo, ¿no? No recuerdo ahorita cuánto es exactamente, pero más o menos esa es esa cantidad de años, ¿no? Ya, hasta la Entre entrada de Jerusalén. 400. Ahí se cumple. Ujú. Ya. Y bueno, con lo que viene después, ¿no? Con que Jesús muere y con que se destruye Jerusalén. Es lo que sigue ahí en el versículo de Daniel. Ajá. Ujú. Pero por eso es importante esta parte de Nehemías, ¿no? Porque se empieza a cumplir una profecía que ha dado Dios por medio de Daniel hace mucho tiempo. ¿Sí? Y bueno, a partir de aquí ya continúa el libro de Nehemías, donde Nehemías ya regresa a Jerusalén para reconstruir los muros. El rey le da recursos, le da madera, le da cartas para que lo dejen pasar, para que no haya problemas. Porque acuérdense, no sé si se acuerdan, que en el libro de Esdras había un grupo de gente que hacía problemas siempre al pueblo de Israel. ¿Recuerdan quiénes eran? El pueblo de la tierra. Ujú, exacto. Y si ven el versículo 9 de Nehemías, capítulo 2, 9 y 10, dice: Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. El rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sanballat horonita y Tobías el siervo amonitas les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. No vemos cómo otra vez va a haber problemas. Y cuando viene Nehemías a reconstruir, vemos que el rey Artajerjes le envía con un capitán de ejército, ¿no? O sea, le envía con gente que lo cuide también. Pero aún así, el pueblo de la tierra otra vez como que se disgusta, no está de acuerdo y vamos a ver más adelante que van a seguir haciendo problemas. Entonces siempre que, ¿se acuerdan cuando llegó Zorobabel, cuando llegó Esdras y ahora con Nehemías, siempre el pueblo de la tierra haciendo ahí problemas? Y bueno, desde el versículo 11 en adelante es Nehemías animando al pueblo para reedificar los muros. No vemos que al principio Nehemías no dice mucho, más bien se va y comienza a observar o sea, las diferentes partes del muro, las diferentes puertas, ve cómo está todo destruido. Y luego de eso, en el versículo 17, después de hacer toda su exploración, recién le dice al pueblo lo que está pensando, ¿no? Dice, versículo 17,
Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estaremos más en oprobio. Esto lo está diciendo Nehemías al pueblo, ¿no? Entonces les declaré como la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzarnos sus manos para mí, ¿no? Entonces, vemos cómo Nehemías anima al pueblo para comenzar a reconstruir Jerusalén, en los muros de Jerusalén, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? María, ¿tú no tienes preguntas? Ok, ¿todo claro entonces? Sí, Ok, bueno, entonces esta semana que viene vamos a estar leyendo capítulo 3 y 4. Em, Les animo a que puedan irlo leyendo, igual si se atrasan no se preocupen, pero sí traten de irlo avanzando para que puedan ir entendiendo mejor también cómo va la historia, ¿no? Es interesante cómo se va desarrollando y todo lo que va pasando, ¿no? Y bueno, ahorita lo vemos de manera un poco más rápida, pero si vemos el detalle, vemos pues todas las cosas que va diciendo Jeremías, perdón, Nehemías, las cosas que va pensando, cómo Dios le va hablando también. Y sobre todo presten atención a las oraciones que va a hacer Nehemías, sí que son bastante importantes. Entonces, leemos el pensamiento para la semana. Con eso acabamos. Pensamiento de la semana en página 75. Una de las claves para superar el temor y el desánimo es conocer la palabra de Dios. Dios es soberano y lo que Él dice ocurrirá. En el año 538 o 539 a.C., Dios le dijo a Daniel que Jerusalén sería reconstruida. También le dio a Daniel una cuenta regresiva para los acontecimientos que precedieron y que estarían cerca de la crucifixión de nuestro Señor. En el año 445 a.C., Nehemías apeló al rey de Persia y se le concedió permiso para reconstruir la ciudad del Señor. Comenzó entonces la cuenta regresiva para que el Mesías fuera cortado o crucificado. Una vez más vemos que Dios escribe la historia por anticipado. Aunque no indica directamente que Nehemías estaba familiarizado con la profecía de Daniel, sabemos que Daniel era bien conocido por los exiliados y era famoso en Persia. Otro profeta de Israel, Ezequiel, lo mencionó de tal manera que indicaba que su reputación era bien conocida. Así que Nehemías probablemente conoció los escritos de Daniel. ¿Ves el ánimo que obtendríamos si supiéramos lo que Dios ha dicho y creyéramos lo que Él quiso decir? La gente que conoce a su Dios tiene el valor no solo para enfrentar a la gente, sino también para enfrentarse a Él. Cuando estudiaste las oraciones esta semana, observaste que tanto Daniel como Nehemías se acercaron a Dios partiendo de su misericordia. ¿Has escudriñado esa verdad? Él es un Dios misericordioso. Tú puedes acercarte a Él aun cuando has fallado. Acércate a Él, reconoce tus faltas, confiesa tus pecados y pide perdón. Encontrarás su misericordia. Daniel y Nehemías se acercaron a Dios basados en la creencia de que Él es un Dios que cumple sus promesas. Ellos le recordaron a Él sus promesas, no porque las hubiese olvidado, y le pidieron que hiciera lo que dijo que haría. A medida que estudies la palabra de Dios, te familiarizarás con sus promesas y podrás reclamar en oración como lo hicieron estos dos hombres de Dios. Esta es una buena razón para estudiar, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 2, tenemos la primera mención de temor.
Vemos que Artajerjes le preguntó a Nehemías por qué estaba triste. Nehemías tuvo mucho temor. A pesar de su temor, Nehemías presentó su petición. ¿De dónde obtuvo el valor? Su fortaleza vino de la oración en el capítulo 1. Con esto aprendemos que la magnitud del valor depende de cuán profunda sea tu vida de oración. Para tener valor debes creer a Dios. Para creer a Dios debes conocer a Dios. Y para conocer a Dios debes estudiar su palabra. ¿Conoces a Dios? La otra alternativa es vivir en temor y desánimo. Así que bueno, ese ha sido el estudio de esta semana. La siguiente, o sea, mañana empezamos con Nehemías 3 y 4. Y bueno, ¿qué tal hasta ahorita? ¿Todo bien? ¿Se perdieron? ¿Estuvo muy difícil o todo bien? Interesante cómo es que Nehemías hace referencia a Daniel y la verdad es que bueno, uno va entendiendo más, al menos yo voy entendiendo más esto también de Daniel, su parte, ¿no? Ujú. Y es interesante, ¿no? Ver cómo Dios también cumple sus profecías, cumple sus promesas, y podemos verlo, ¿no? A veces lo leemos y no entendemos bien esas cositas, o bueno, que Dios, perdón, que Artajerjes le permitió regresar a Nehemías, pues, normal, pero cuando entendemos que eso es parte del cumplimiento de una promesa, de una profecía que tiene que ver con Jesús, es como mucho más impactante, ¿no? La importancia que tiene eso dentro de la historia bíblica, ¿no? Sí, el tema de las 70 semanas es un poquito complicadito, sí, pero va a otro estudio, pero sí es interesante. Ok, bueno, entonces oramos para terminar y bueno, haremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por lo que nos has mostrado el día de hoy con los dos primeros capítulos del libro de Nehemías, Señor. Gracias porque podemos ver el modelo de una oración de Nehemías en el que reconoce quién eres, te alaba por tu misericordia, reconoce su pecado y el de su pueblo, pide perdón y también recuerda las promesas que tú has hecho, Señor. Te queremos pedir que nos ayudes también a tener esa convicción de que tú cumples tus promesas, Señor, de que tú eres un Dios misericordioso, y que podamos aferrarnos también a las promesas que nos haces, Señor. Que podamos estudiar y escudriñar tu palabra, Señor, recordar siempre las promesas que pones en ella y que puedan ser de bendición, de ánimo en los momentos en los que estemos tristes, estemos preocupados o pasemos situaciones difíciles, Señor. Que también podamos ver el ejemplo de Nehemías, de orar por su pueblo, de pedir perdón por su pueblo, interceder por ellos. Que también pongas en nosotros el deseo de orar por nuestro país, de la necesidad que tienen de ti, Señor, de que más allá del tema político, los problemas económicos que puedan haber, hay una necesidad mucho más grande, Señor, que es que te conozcan a ti, Señor, y que podamos entender eso, podamos orar también por nuestro país, podamos compartir tu palabra a las personas que tenemos cerca, a las personas en nuestros estudios, en nuestros trabajos, a nuestras familias, Señor, que también podamos llevar tu palabra a aquellas personas que están lejos de ti, Señor. Gracias también por lo que nos has mostrado acerca de la profecía en Daniel y cómo vemos que se cumple en Nehemías, Señor. Te damos gracias por eso, te pedimos que nos sigas ayudando a entender tu palabra. A veces puede ser un poco complicada de entender, pero te damos gracias porque nos ayudas a entenderlo. Si es que en algún momento se nos complica, te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, y que no nos quedemos con las dudas, Señor, que si es que hay algo que vamos leyendo y no entendamos,
podamos siempre consultarlo, preguntarlo y estudiarlo juntos, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí. Gracias porque has dispuesto su tiempo para poder reunirnos y poder estudiar tu palabra juntos, Señor. Te pido que les sigas animando, que los sigas cuidando, Señor, los ayudes a seguir estudiando tu palabra, que no se desanimen, si es que se atrasan, que puedan seguir adelante, Señor, que no haya ningún desánimo, sino que podamos perseverar y seguir estudiando juntos, Señor. Pedimos que nos guardes en esta semana, que nos bendigas, que nos ayudes a seguir meditando en tu palabra y a seguir estudiando, Señor, sin descanso, Señor, y con el deseo de aprender más de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y listo, hermanos, entonces nos vemos el próximo lunes. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Cuídense, Gracias, Dios los hermano bendiga. Carlos. Saludos a todos. Bendiciones, hermano. Buen descanso.